Lo que comenzó como una protesta de ecologistas en el Parque Gezi acabó con revueltas en toda Turquía. En la historia de Turquía, el espíritu de Gezi nunca desaparecerá. Gezi fue un punto de inflexión para todos, desbordó al gobierno. Los artistas disidentes abrieron el camino. Señalados por Erdogan, se vieron sometidos a una presión cada vez mayor. Cinco artistas y su lucha por la libertad y la democracia. Entre ellos, Barış Atay. Por aquel entonces yo era actor de televisión, pero tras las protestas de Gezi en 2013 me quedé sin trabajo. También Cansu Yapece es arquitecta. Su madre fue condenada a 18 años de cárcel. Lleva un año en la cárcel sin pruebas en su contra. Esta sentencia es una vergüenza para la justicia. Este es el caricaturista Tuncay Akün. Estoy agotado, pero me encanta mi trabajo. Mehmet Ali Alabora es una estrella de cine. Otro mundo es posible, no es una utopía. Sinem Sakaolu es cineasta. Su compañera de profesión, Gidem Matar, fue condenada a 18 años de cárcel. Gezi fue más que el parque. Allí luchamos por la libertad y contra la represión. Pero volvamos al punto de partida, el Parque Gezi, en el corazón de Estambul, uno de los últimos espacios verdes céntricos de la ciudad. En 2013 se iba a demoler para construir un centro comercial. Como arquitecta sé lo importantes que son los espacios públicos como el Parque Gezi para la sociedad. Son espacios que favorecen la democracia y el futuro. Por eso hice lo que sentí que era mi deber como arquitecta: defender lo que consideraba importante para nuestra ciudad, Estambul. Tras enterarse de la posible demolición en mayo de 2013, la arquitecta y su madre, Müjella Yapece, deciden actuar antes de que el gobierno lleve a cabo su plan. Durante la noche llegaron las excavadoras, así que al día siguiente acudimos a primera hora de la mañana en busca de algún responsable. Queríamos saber si tenían la licencia pertinente para estar ahí desde la noche anterior. Habían empezado a talar árboles, de hecho con anterioridad habían talado ya 80 árboles centenarios. Müjella y Cansu Yapece no se rindieron, oponiéndose a la tala junto a otros ecologistas, y cada vez eran más. La policía intentó despejar la zona por la fuerza, pero los manifestantes acabaron imponiéndose. Así es como surgió el llamado espíritu de Gezi, con su carácter democrático y libre. Me sentía feliz y esperanzado. Venían personas de todas las clases sociales para reunirse aquí y luchar juntas por una misma causa. Fue realmente extraordinario. Sabíamos que tanto el gobierno como el Estado intervendrían en algún momento, pero tenía muy claro que en cualquier caso el espíritu de esta revolución dejaría una huella duradera en nuestra memoria. Me llamaron y me dijeron, aquí está pasando algo, tienes que venir. Ahora no puedo. Sí, tienes que venir. Así que fui. Pensé que sería una manifestación como cualquier otra, pero no me esperaba algo así. En mayo de 2013, la Plaza Taksim, justo al lado del Parque Gezi, era un mar de gente. Mehmet Ali Alabora tuiteó eufórico: no se trata solo del Parque Gezi, amigos, ¿no lo entienden? Vamos, vamos todos. Por aquel entonces, Mehmet Ali Alabora era una popular estrella de cine y teatro en Turquía con millones de seguidores. Que se uniera a las protestas fue una poderosa señal. En ese momento sentimos que era posible vivir en un mundo mejor, en el que las personas se respetan y dan vía libre a su sentido del humor,
a su creatividad y toman conciencia de su propio poder. Pero Turquía distaba mucho de esa sociedad libre que imaginaron. El rumbo islámico conservador de Erdoğan vuelve cada vez más represivo el sistema autocrático. El arte se vuelve resistencia. Los artistas y la gente que trabajan en el ámbito de la cultura son los que más libertad necesitan. Su sector es el que más represión sufre en nuestro país. Otra voz destacada es la del músico Barış Atay. Sus canciones tratan sobre los problemas de Turquía y sobre sus esperanzas futuras. Barış saltó a la fama como actor. Sin embargo, desde las protestas de 2013 ya no le volvieron a ofrecer papeles en producciones financiadas con fondos públicos. Incluso sus obras en el circuito de teatro alternativo se ven sometidas a un minucioso escrutinio. Al intentar acabar con la libertad artística, se está impidiendo que la ciudadanía tenga acceso a la verdad. Por eso, una sociedad sin arte no es una sociedad libre. Tuncay Akün es un veterano en la lucha por una sociedad libre. Desde hace 40 años dirige Le Man, una revista satírica mordaz y valiente. Así describía Tuncay la importancia del humor en 2014. El humor es el arma más fuerte de los débiles, porque con el humor se puede desarmar de una forma muy eficaz al oponente que se tiene enfrente. En la sátira aún se encuentran pequeños resquicios de libertad de expresión, pero en general la prensa turca ha sido mayoritariamente silenciada en los últimos años. Mientras las protestas de Gezi sacudían el país, la televisión emitía concursos de belleza y un documental sobre pingüinos. Por eso los pingüinos se convirtieron en un símbolo del movimiento protesta. Durante las protestas del Parque Gezi, surgió de la inteligencia colectiva un humor increíble, tanto en redes sociales como en eslóganes. El humor puede ayudar a reducir tensiones entre los frentes, entre la resistencia y la otra parte. Puede que en nuestro país usemos el humor como vía para canalizar la difícil situación que atravesamos. Quizás por eso estuvo tan presente, porque a la par había también mucho dolor con el que lidiar. Estambul en verano de 2013, cientos de miles de personas en las calles exigiendo sus derechos y la dimisión del gobierno. La presión sobre Erdoğan se había redoblado. Estábamos todos muy juntos y normalmente cuando la policía está a punto de cargar se suele notar algo. Pero esta vez fue todo inesperado. De repente lanzaron gases lacrimógenos. Todos empezaron a correr como locos y yo me quedé solo. Pensé que me iba a morir. La situación no hizo más que agravarse. Las protestas y la represión policial se replicaron por todo el país. Frustrados por la década de Erdoğan en el poder, millones de manifestantes se alzaron contra su estilo autocrático de gobierno y su partido populista de derechas AKP. El ambiente en Turquía era extremadamente tenso. Erdoğan quería implantar prohibiciones sobre el alcohol y presionar a las mujeres para que tuvieran al menos 3 hijos. Esta presión sobre las mujeres y las constantes exigencias, tanto del primer ministro como del gobierno, fueron caldo de cultivo para las protestas de Gezi. El Parque Gezi era mucho más que un parque. Cada árbol que protegíamos representaba a una mujer pudiendo pasear sola por la calle de noche, o a una persona expresando abiertamente sus opiniones.
Estábamos allí para luchar por nuestras libertades, para que nuestras vidas estuvieran libres de injerencias. Las calles se inundaron de ira, surgió una nueva conciencia social. Estamos aquí, ¿dónde estás tú?, desafiaban los manifestantes al presidente Erdoğan. Pero el mandatario permaneció impasible. Allah aşkına soruyorum. Tayyip Erdoğan diktatörmüş. Yani bu millete hizmetkar olan bir insana eğer diktatör yakıştırmasını yapıyorlarsa buna ben diyecek bir şey. Pero sí respondió con más represión. Más de 5.000 manifestantes fueron arrestados, entre ellos las dos arquitectas. Estuvimos detenidas durante 4 días. Nos desnudaron para revisarnos. Yo fui absuelta, pero mi madre debió comparecer ante la corte tras ser acusada de dirigir una organización terrorista. Fue declarada inocente, pero nos pasamos los siguientes 10 años desfilando una y otra vez por los juzgados. Estoy completamente agotada, pero aún tengo esperanza, incluso aunque tenga que morir por ello. Gezi marcó un antes y un después en Turquía. Fue un momento histórico que desbordó al gobierno. El balance: 6 muertos, 8.000 heridos y decenas de afectados por los gases lacrimógenos. Un final amargo para aquella breve utopía estival de 2013. Y un gobierno decidido a encontrar a los supuestos responsables para hacerles rendir cuentas y amedrentarlos. Turquía estaba profundamente dividida, sin posibilidad de diálogo entre partidarios y opositores de Erdoğan. Bu manzarada yakıp yıkmak yok. Bu manzarada gönül insanları var. İşte Türkiye'nin gerçek fotoğrafı bu. Erdoğan señaló a algunos responsables por las protestas de Gezi. En un mitin denunció públicamente el tuit de Mehmet Ali Alabora. El gobierno sugirió además que Mi Minör, la obra de Alabora de 2012 sobre una sociedad distópica y sus absurdos mecanismos de control, ensayaba ya el levantamiento y brindaba una guía para la revolución. No es casualidad, se leía en la portada del periódico progubernamental Yeni Şafak. Algunas visitas de Ali Alabora a Egipto también fueron objeto de sospecha. Para el gobierno, una prueba irrefutable de que allí se reunió con insurgentes de la primavera árabe para ganar experiencia e iniciar el fuego revolucionario en Turquía. Dijeron que regresé a Turquía para adoctrinar con mi obra a los jóvenes para la revolución, que llevaba mucho tiempo preparándome para las protestas de Gezi. Una acusación realmente seria. Pero Mehmet Ali Alabora cuestionó en una declaración pública que una pieza teatral pudiera movilizar a millones de personas y se mofó de la disparatada denuncia. Mis palabras fueron: quiero darles las gracias por creer que el teatro tiene semejante poder como para iniciar una revolución desde el escenario y hacer que tanta gente salga a la calle. Estaba siendo sarcástico, pero quizás sí había una pizca de verdad en eso. Tal vez la gente del teatro nos subestimamos a nosotros mismos. Barış Atay también fue señalado por el gobierno. En otoño de 2013 fue detenido en circunstancias dudosas. Al tercer día fue puesto en libertad, pero la amenaza permaneció latente. Acusaciones, multas y un asalto en plena calle. Intimidaciones a los artistas opositores. Las cosas nunca se calmaron tras las protestas de Gezi. No tuvimos ni un momento para recuperar el aliento. La agitación social y los actos de protesta son una constante en Turquía. Incluso hoy una cosa lleva a la otra y desencadena nuevos contramovimientos. En su obra Solo un dictador de 2015, Barış examina los recursos de dominación usados por un dictador. Reflexiona sobre las convulsiones que sacuden Turquía, diseccionando y cuestionando el sistema de la opresión.
No quisimos hablar solo de Recep Tayyip Erdoğan. Eso habría sido demasiado superficial, demasiado propagandístico. Estos mecanismos están presentes en todo el mundo, no solo en Turquía. ¿Cómo nace una dictadura? ¿Qué elementos y parámetros la caracterizan? ¿Qué visión tiene un dictador del pueblo, de la ciudadanía y de su país? La obra tuvo mucho éxito, demasiado. Acabó siendo prohibida en Turquía. ¿El motivo? Que su escenificación podría alterar el orden público y la seguridad. Miremos donde miremos, casi no queda oposición en las artes escénicas, ni en el cine, ni en el teatro. Ninguna plataforma que permita llegar al público admite voces disidentes. También la productora de cine Gizem Mate debe luchar por sus películas y sortear un obstáculo tras otro. Ahora es su amiga quien lleva los negocios de la cineasta encarcelada. Aunque en Turquía hay muchos organismos de financiación cultural, todos dependen del gobierno. Como cualquier otro cineasta independiente, Gizem busca financiar sus proyectos con vías alternativas como patrocinios o coproducciones con países extranjeros. Los creadores de la revista satírica alemán también luchan por la supervivencia de su publicación. Cuando un fallido golpe de Estado militar sacudió al país en 2016, Leman insinuó que Erdoğan estaba detrás de los sangrientos acontecimientos. Al mandatario turco no le hizo gracia y exigió abiertamente represalias en su contra. La gente se movilizó y vinieron armados hasta aquí para asaltar la redacción. La policía logró contener a la turba frente al edificio justo a tiempo, pero el mensaje había calado y todos los ejemplares de esa edición fueron confiscados y retirados, kiosco por kiosco. Todas las provincias y distritos de Turquía iniciaron procesos penales contra nosotros. Teníamos tantos expedientes abiertos que las pilas de documentos nos llegaban hasta el techo. Todos nos denunciaron por esa portada. El miedo predomina en el país. El pensamiento libre podía acarrear serios problemas y la protesta también. Las opiniones personales pasaron a poder ser penadas como falso testimonio. ¿Mejor callar? Eso depende de cada persona. Pero el verdadero problema con la autocensura es que el gobierno ha sembrado tanto miedo que prácticamente ya ni siquiera necesita seguir ejerciendo presión. En todos estos años, no hubo nada sobre lo que no hayamos dibujado o escrito. Pero entre los colegas jóvenes, incorporados más recientemente, sí reconozco este miedo. Les preocupa que puedan meterse en problemas. Eso me entristece mucho. Cada vez hay menos librerías con obras críticas. Directores artísticos opositores son relevados. Pintores disidentes son denunciados. El miedo a las detenciones arbitrarias deja su huella. Desde las protestas de Gezi, la madre de la arquitecta Cansu Yapece enfrentó varios juicios. Nada extraño para los críticos del régimen. Pasas por todas las emociones imaginables. Es sumamente estresante, pero en algún momento también te vuelves indiferente. La vida continúa, ir al tribunal se vuelve tu rutina. Los presuntos subversivos de Gezi tienen que comparecer ante la justicia una y otra vez. El caso más famoso fue el de Osman Kavala, empresario y promotor cultural. Fue acusado de haber financiado las protestas de Gezi y condenado a cadena perpetua con agravantes. Desde 2017 vive tras las rejas.
Mullera Yapeye aprovechaba sus audiencias judiciales para manifestarse, tribunal, detención, puesta en libertad y de vuelta al juzgado, una rutina desgastadora. La posibilidad de acabar en la cárcel era algo real, pero hasta entonces solo lo contemplábamos desde fuera, por las historias que habíamos oído. Pero entonces llegó la condena de su madre. Tras varios juicios, la justicia cedió a la presión política y junto con otros 7 activistas de Gezi fue condenada a 18 años de cárcel, un castigo ejemplarizante que conmocionó a la sociedad. Mullera fue retirada de la sala mientras cantaba I Will Survive. Su compañera de celda, la cineasta Yisdem Mater, condenada por una película sobre las protestas de Gezi que nunca realizó, viajó desde el extranjero a Turquía para el juicio, segura de que su causa carecería de fundamento jurídico. ¿Por qué eligieron a estas 8 personas? ¿Por qué Yisdem? Es una pregunta sin respuesta, nadie lo sabe. La acusación presentó 1000 páginas de documentos inconexos. Yo no pude encontrar ningún vínculo. No había ninguna base que explicase la selección de estas personas. Fue un intento de debilitar el movimiento de Gezi, de reescribir su narrativa. Gezi es un movimiento popular surgido en Turquía, del que participaron 10 millones de personas, pero lo presentan como la acción criminal de una organización. Así es más fácil intimidar a la gente y mantenerla replegada. Desde la cárcel, Yisdem Mater envía cartas a su amiga con instrucciones sobre cómo continuar el trabajo con sus películas. Se niega a ser silenciada. Su caso indigna a la industria del cine internacional. Cannes, Venecia y Berlín dan muestras de solidaridad como estas. Liberen a Yisdem. Nos ocupamos de que Yisdem, desde la cárcel, esté al tanto de esta oleada solidaria. Se alegra mucho del apoyo de la industria del cine. Dice que es como asistir a su propio funeral aún en vida. A Mehmet Ali Alabora le espera en Turquía la misma condena a cadena perpetua por intento de golpe de Estado. Por eso se exilió a Gran Bretaña. Me fui de Turquía en septiembre de 2013. En primer lugar porque temía por mi vida y no era un miedo infundado. Pero además había otra razón. En Turquía ya no tenía ninguna oportunidad de ejercer mi profesión. No había espacio para la creatividad ni aire para respirar. Por eso abandoné mi tierra. Muchos artistas se han exiliado. La escena cultural de Turquía se enrarece cada vez más. Mehmet Ali Alabora se atrevió a empezar de cero en Gran Bretaña y a reinventarse como actor. En primer lugar, tuve que aprender a actuar en un idioma extranjero. Sé hablar inglés, pero no tengo una conexión con esa lengua. Nunca había tenido que expresarme en ese idioma en situaciones emotivas o tras sufrir una pérdida o la muerte de un familiar. Tampoco para decir te quiero o para expresar un enfado. Entre tanto, ha logrado rehacer su vida. Actúa en una serie de la BBC y apoya causas relacionadas con refugiados en Gales. I am a refugee. You may be a refugee. And very soon you may be a refugee anywhere in the world just because of the climate crisis. Combate la añoranza por su tierra con el proyecto Istanbul Elsewhere. Son encuentros para redescubrir los encantos de Estambul. Los hace en bares o por internet, en todo el mundo. Eso le da fuerza y lo ayuda a no olvidar que la Turquía con la que sueña es posible. Silya'ya, İstanbul'a ve Sicilyalı balıkçılara. İyi akşamlar. Por esa Turquía soñada, Barry Yatay incluso renunció a su carrera de actor. Ahora se propone desafiar a Erdogan en el plano político. Como figura política que era dentro de la comunidad artística, también debía empezar a asumir más responsabilidades en el ruedo político. En 2018 refundó el Partido de los Trabajadores de Turquía, el TİP, que aboga por las minorías del país. También denunció la gestión durante el devastador terremoto. Barry Yatay es un símbolo de esperanza, sobre todo entre los jóvenes.
Aunque todos somos diferentes, compartimos una base común. No somos homogéneos, pero podemos actuar juntos. Creo que ese es el mayor temor del gobierno. Ya casi no se sube a los escenarios. Aquí lo hizo en un concierto benéfico para recaudar fondos por las víctimas del terremoto y para transmitir su mensaje político. Para el teatro ya no le queda tiempo. Si me arrepiento, no lamento nada, pero tampoco es lo que hubiera preferido porque ahora queda una vacante en el arte y es una herramienta increíblemente poderosa para ejercer la resistencia. ¿Y el Parque Gessi? El centro comercial jamás se construyó. La mayoría de los árboles siguen en pie. Sin embargo, ya no es un foro para la democracia y lo acordonan con cualquier excusa para evitar que el espíritu de Gessi salga de la botella. Pero la ciudadanía logró afianzar una nueva conciencia social. La revolución espiritual de Gessi ha dejado una huella indeleble.